Agradecer a la Fundación ADADE, que somos Banca Puello, nos han invitado a organizar este evento, a participar en él y bueno, gracias a Fundación ADADE y a GESPROENSA Asesores. El título de la ponencia era Banca Puello, caso de éxito. Yo creo que el único éxito que se puede producir aquí es que después de 3 horas ahí sentado, después de haber escuchado a estos magníficos ponentes, me puedan atender durante unos minutos, ¿vale? Realmente yo he cambiado un poco el título y no he puesto caso de éxito, he puesto nuestra experiencia, compliance, y es la única vez que además que utilizo esta terminología porque no soy de los que la suelen utilizar. Nosotros siempre hemos hablado de cumplimiento normativo. Bien, antes de nada me van a permitir que le haga una pequeña presentación para aquellos que no nos conozcan suficientemente bien de Banca Puello y nos sean capaces de ubicarnos, porque somos un banco pero no somos el BBVA, ¿vale? Bueno, Banca Puello es la cabecera de un grupo de entidades pequeñas, pero que abarcan distintos sectores. Tenemos una agencia vinculada de seguros, tenemos una gestora de fondos de pensiones y luego tenemos 2 inmobiliarias que lo que hacen es gestionar de la mejor forma posible pues, los activos que nos van dejando que nos van adjudicando los juzgados, ¿vale? Y bueno, alguna pequeña sociedad también de inversión inmobiliaria al margen y una pequeña empresa de logística para que nos dé el servicio de alojamiento, o sea, de almacenaje y transporte de material entre oficinas. Tenemos 117 oficinas. Aquí he dibujado un poquito dónde estamos ubicados: Cáceres, Badajoz, Madrid y Sevilla. Total son 117 oficinas, 99 en Badajoz, es decir, nuestra cuna y donde hemos expandido en condiciones. Y bueno, estamos haciendo nuestra expansión en Cáceres, en Madrid y en Sevilla, ¿vale? En cuanto a los volúmenes que estamos manejando, el total de activos nuestros se sitúa en 1.639 millones de euros y somos pues, sobre unos 135. Esos son datos a cierre de 2018 y estamos, tenemos unos clientes de 135.000 clientes activos. Tenemos más, pero son clientes que a día de hoy pues, están transaccionando con nosotros. Nuestro equipo humano es una plantilla de 300 personas, como pueden ver también es una cifra relativamente pequeña para ser una entidad financiera, de los cuales el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Tenemos una plataforma tecnológica propia. Estamos incursos en un gran proceso, como prácticamente todas las empresas, estamos incursos en un gran proceso de transformación tecnológica y a la cabeza de ello está nuestra propia banca digital. Contamos con una cloud privada, alguna empresa de las que están por aquí son los que nos están suministrando este servicio. Y finalmente somos una banca generalista, una banca que comercializamos todo tipo de productos pues, para clientes particulares y para empresas. Pues, los típicos productos de depósito, hipotecas, préstamos de consumo, seguros, valores y demás. Lo que sí tenemos es algunas áreas un poquito especializadas y en las que estamos trabajando fuertemente. Tenemos un área de empresas que está potenciando muchísimo productos destinados exclusivamente al mundo de la empresa. Por el lugar geográfico donde nos encontramos, tenemos un servicio de agroapoyo que está presente en toda nuestra red para dar cobertura a todo el mundo rural, de agroganadero y para la industria transformadora de la agricultura. Nuestra gestora nuestra agencia vinculada de seguros, digo que es muy especializada puesto que realmente pues tiene un catálogo de productos muy amplio y muy diseñados también para la empresa. Y luego la gestora de planes de pensiones, que bueno, tampoco es por tirarnos flores directamente, pero que es una sociedad que está gestionando un fondo de pensiones que está siendo galardonado continuamente. Vale. Una vez dicho todo esto, yo les quiero contar cuál es nuestra visión. Es decir, nuestra visión, y me voy a anticipar incluso hasta el final de la presentación, y es una visión en la que
Para nosotros el cumplimiento normativo no es el compliance penal, ¿vale? Es decir, nuestra visión del cumplimiento normativo es muchísimo más amplio. Por eso cuando he oído antes decir que había solamente algunas empresas a las que le era obligatorio sería el compliance penal, porque nosotros realmente desde 2007 estamos obligados a tener un compliance officer, ¿vale? Por el tema de la Directiva Europea de Instrumentos Financieros. Bueno, y luego el segundo elemento de todo el enfoque de mi presentación gira en torno al riesgo, porque realmente nosotros ponemos controles para evitar que se produzcan o para paliar los efectos del riesgo. Por eso he puesto esta señal aquí, ¿no? Esta señal que a mí me dice mucho y es lo que le quiero transmitir. Perdón, le he dado para atrás y es para adelante. Primeramente la señal nos dice que hay un riesgo. Detrás de ella hay un riesgo que es una probabilidad en definitiva de que suframos un evento que directa o indirectamente nos genere una pérdida. Segundo lugar, que ese riesgo es un riesgo indeterminado. Es decir, no está una señal de emergencia nuclear o de cable eléctrico y demás, no sabemos qué riesgo tenemos detrás de esa señal. Y como tercer elemento nos está diciendo que, ojo, que para eso está puesta, es decir, tengamos la adecuada precaución y que adoptemos las medidas que consideramos adecuadas para evitar que el peligro que se nos está anunciando se pueda producir. Una vez dicho esto, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos la señal y ¿qué podemos hacer ante ella? Pues bueno, primeramente es asumir el riesgo. Es decir, el riesgo está, como hemos oído decir muchas veces, donde está el cuerpo está el peligro. Es decir, el riesgo es difícilmente evitable, eliminable. O sea, el riesgo per se está ahí. Y por lo tanto no tenemos un margen de maniobra para eliminarle. Es en esa indeterminación donde ya podemos empezar a trabajar. ¿Y de qué forma? Pues mediante el intento de identificar y categorizar aquellos riesgos a los que estamos expuestos, ¿vale? Y por último tenemos la precaución que, como nos decía Séneca, cuando estamos en medio de las adversidades ya es imposible ser cauto. Bueno, pues antes de que se produzca la adversidad tenemos que tomar las medidas de precaución adecuadas. Entonces, para ello tenemos que tomar unas medidas de control que eviten, porque ya se ha dicho aquí que muchas veces el riesgo al final no puede ser evitado completamente y puede ser que haya una sanción, pero sí en muchos casos lo que podremos es que se minimice el impacto sobre nuestras empresas. Vale. Por lo tanto, el primer elemento es la categorización de la tipología de riesgo, es decir, la identificación y clasificación. En nuestro caso, muchos de estos riesgos, bueno, nosotros los clasificamos directamente ya en riesgo financiero o no financiero. Muchos de estos riesgos que aparecen aquí serán comunes a las empresas, algunos, pues, como en las entidades financieras, pues el riesgo de crédito, por ejemplo, para nosotros es uno de los riesgos importantes, ¿no? Pero en muchas empresas, pues, serán de aplicación algunos de estos, ¿no? Y luego los tenemos los no financieros: riesgo reputacional, tecnológico, riesgo ciber, riesgos de cumplimiento normativo, riesgo legal, riesgo de conducta, riesgo penal, ¿vale? Sí. Por lo tanto, vemos que realmente para nosotros ya el riesgo penal se está incardinando dentro de una de las tipologías de riesgo que nosotros estamos intentando gestionar. Y digo gestionar porque estos riesgos necesitan realmente una formación, necesitan que sepamos cómo tenemos que gestionarlos. Y han visto que son riesgos de muy diferentes tipologías, con lo cual pues necesitamos personal muy cualificado, ¿vale? De ahí que tengamos servicios especiales, o sea, montados específicamente para dar servicio, para dar respuesta a esa gestión del riesgo. Tenemos un área de gestión integral del riesgo, su directora está aquí hoy con nosotros también,
Y por otro lado tenemos el área de cumplimiento normativo y ya han conocido a Mercedes, que es la directora de ese área de cumplimiento. Personal todo que necesita formación y que requiere pues una especialización grande en todos estos temas. El segundo tema en el que podemos intervenir, como he dicho antes, es en lo que es la prevención, en lo que es la minoración del riesgo, ¿no? Una vez que tenemos el riesgo identificado, debemos de valorar cómo nos puede impactar. Y para ello utilizamos, en nuestro caso, estas dos variables: la probabilidad de que el riesgo se produzca y el impacto que nos puede causar. Una vez que eso está analizado, nos da lo que denominamos un riesgo inherente, es decir, ese riesgo lo que representa es la importancia que tiene el riesgo dentro de nuestra organización. Bienvenida. A ese riesgo inherente es al que le aplicamos los controles de los que hemos hablado antes. Y en este momento es cuando aparecen todos los temas, los elementos: normativa interna, sistemas de control interno, traslado del riesgo a través de seguros, formación, muy importante, controles tecnológicos, automatización de procesos para evitar tareas manuales. Es decir, la gama de controles es sumamente amplia. Y con esto intentaríamos eliminar el riesgo, eliminar que no se produzca el daño o perjuicio más bien, pero a veces queda, pues lo que ya se ha dicho aquí, que queda un riesgo residual que, bueno, que de alguna forma pues seguiremos poniendo controles, seguiremos haciendo cosas, pero ese riesgo residual muchas veces será inevitable. Vale. Uno de los temas importantes en el tema de las medidas de control o de medidas para paliar el riesgo es algo que nosotros internamente y que está muy implantado en la banca en general, que es el modelo de 3 líneas de defensa a la hora de hablar de control interno. Nosotros tenemos montado el sistema y tenemos una primera línea de defensa que lo que consiste es simplemente que realmente las unidades de negocio, la unidad operativa de apoyo, pues cumplan fundamentalmente una normativa interna. Una normativa interna, ellos en base a su conocimiento, cuando se les plantea una operación de riesgos de crédito, por decir algo, es decir, una operación de préstamo, ellos tienen sus procedimientos para hacer un análisis de riesgo y decir, vale, a este sí y a este no. Y entonces esa sería ya una primera línea. A continuación aparecería una segunda línea de defensa en la que estaría incluida la función de cumplimiento normativo, es decir, ese área que hemos visto de cumplimiento normativo, y la función gestión integral de riesgo. Es decir, ellos lo que van a revisar es que esas normas internas que se están generando para que esa primera línea funcione adecuadamente, pues se están cumpliendo. Entonces intentan asegurar que ellos funcionen correctamente. Y una tercera línea de defensa que estaría compuesta por la auditoría interna, ¿vale? Realmente existe una cuarta línea que no es nuestra, ya es externa, que sería pues la auditoría externa, los reguladores, que en nuestro caso son varios, y la Administración de Justicia, ¿vale? Bueno, yo ahora quería comentarle un poco cómo ha evolucionado esto no ha funcionado muy adecuadamente, pero bueno, bien. ¿Cómo ha evolucionado la función de cumplimiento interno dentro del banco? Porque nosotros realmente tenemos la función de cumplimiento interno desde 2007 por obligación legal, como ya he comentado antes, por el tema de las MiFID I, ¿vale? Si en ese momento, pues proveniente efectivamente del mundo anglosajón, que es de donde viene además esta directiva, pues se impone la necesidad de que haya un responsable, ¿vale? A continuación, en 2008, esa misma función asumió también todo el tema de cumplimiento normativo relacionado con la protección de datos de carácter personal. A continuación, en 2010, se incluyó en toda esta área, se incluyó todo lo que refería a prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo. Y ahí ya, por eso lo he puesto un poquito realzado, también tuvimos en cuenta el tema de la responsabilidad penal con la creación de la primera versión del Código Ético del Banco. Es decir, el Código Ético del Banco lo que pretende es marcar una serie de pautas éticas y de buenas prácticas en el ejercicio de la profesión del sector bancario, ¿vale?
Bueno, también se incluyeron algunas otras, como el tema de la publicidad de los servicios y productos bancarios. A partir de ahí, pues, no sé, ha sido sin querer, pero si se fijan allí, o sea, casi la normativa casi nos come, ¿no? Es decir, o sea, va así. No siento queriendo, pero me di cuenta ayer por la noche revisando la data y digo, hostia, si un poco más y nos tapa, ¿no? Bueno, esto lo asumió, realmente lo asumí yo en 2007, porque, no sé, porque a alguien le tocó. Eso, a alguien le tocó. Bueno, en 2014 ya creamos la función de cumplimiento normativo y ya lo empezamos a alargar. Y además en 2018 lo que hicimos fue que fuera completamente independiente. Es decir, ya no dependía de mí, si aunque el área inicialmente estaba bajo la subdirección general que dirijo, a partir de ese momento solamente responde ante el Consejo de Administración a través de su comisión ejecutiva, ¿vale? Y luego también, por comentarlo, creamos el Comité de Cumplimiento Normativo, que además tiene la función del órgano de control de responsabilidad penal, ¿vale? Bueno, pues ese es el... Ahora les quiero contar ya un poquito de prisa corriendo, porque sé que además la vicepresidenta tiene algo de prisa. Le quiero contar un poco cuál es nuestro modelo de prevención de riesgos penales. El primer tema es el manual de prevención. Es decir, este manual de prevención además supone el compromiso del Consejo de Administración en este tema. Es aprobado por el Consejo de Administración y indica, pues eso, el compromiso que el máximo órgano de dirección de la entidad pues asume. Y al final es un conjunto, pues como dice ahí, de políticas, normas, procedimientos, en el que se define completamente todo el modelo. El código ético, que ya he comentado que fue lo primero que hicimos, además lo hicimos nosotros, pero luego ya nos ayudaron para diseñar también todo el modelo y el manual de prevención. Nos ayudó una consultora extremeña que estaban por aquí hace un rato. Y como ya he dicho, contiene un conjunto de principios éticos y de buenas prácticas bancarias. Es aprobado por el Consejo, lo anexamos a todos los contratos de empleados. Sí, todos los contratos, todos los empleados firman el código ético. Y además realizan un curso de formación por si ha quedado alguna cosa que no es suficientemente clara. Tenemos nuestro mapa de riesgos penales, de qué forma a todo el grupo de empresas nos afectan, qué delitos y en qué medida estamos expuestos a esos riesgos. Aquí es donde tenía previsto hablar un poco de los controles que están implantados. Es decir, bueno, al final ven puntos suspensivos. Hay mucha normativa interna y muchos controles informáticos y mucha tecnología, muchos intentos de automatizar procesos para evitar precisamente que alguien pueda salirse un poco de los procedimientos. La directora de cumplimiento, si veis que yo no soy anglófono tampoco, no es un compliance officer, no, es directora de cumplimiento, ¿vale? Área de cumplimiento normativo y reporta a la comisión ejecutiva. Tenemos el comité de cumplimiento, cuenta con su propio reglamento, realiza un informe anual de prevención de riesgos penales al Comité Mixto de Auditoría y Riesgos, ¿vale? Que es una de las comisiones delegadas del Consejo de Administración. La formación, tenemos formación porque, bueno, ya se ha hablado aquí de distintas responsabilidades dependiendo de quién está realizando el hecho delictivo. Entonces tenemos formación específica para los miembros del Consejo de Administración y tenemos luego pues formación continuada general, unas veces pues a base de cursos un poquito más intensos y otras veces a base de píldoras formativas con el resto de la plantilla, ¿no? Bueno, y luego una formación muy específica continuada también para los responsables tanto de riesgo como de cumplimiento normativo. Y tenemos también nuestro canal de denuncias que hasta no hace mucho era confidencial, era
era un canal confidencial porque solamente las personas del órgano del comité de cumplimiento tenían acceso a ese canal, pero sí podrían saber quién eran las personas, y ya lo hemos anonimizado totalmente, con lo cual si la persona no quiere identificarse, pues no se va a identificar. Creemos que tiene una complejidad lo de que el canal sea anónimo, puesto que realmente no nos permite hacer una instrucción adecuada. Es decir, si no tenemos datos suficientes y no nos podemos poner en contacto con la persona, pues los responsables de ese área en concreto que tiene que hacer la instrucción, pues difícilmente van a poder hacer nada, ¿no? Como ya digo, la denuncia puede ser anónima, la puede hacer por correo postal, la puede hacer por email, el análisis y la propuesta del comité de cumplimiento y aplicación del sistema disciplinario que se encuentra recogido en el manual de prevención, ¿no? Y esto... Vale. Y esto con 4 ejes, todo este sistema con 4 ejes transversales, digamos. Diligencia debida, es decir, tenemos que saber ante nuevas situaciones qué riesgos estamos corriendo. Tenemos que conocer quiénes son nuestros socios de negocio, con quién estamos trabajando. Es decir, cuando vayamos a contratar a un proveedor, debemos de investigarle un poco, debemos de saber quién es, debemos de establecer cláusulas contractuales que favorezcan el que no se produzcan determinados delitos, pues tales, pues no sé, es decir, limitar pues en regalos o limitar algunos tipos de incentivos o evitar en fin, diligencia debida en todo el proceso. La cultura interna, que bueno, he hablado quizás poco de ello, aunque tenía previsto hablar bastante más, porque me parece un tema sumamente importante el que realmente se cree una cultura. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a crear una cultura del negocio, en el que realmente tú eres capaz de identificar a una empresa por la forma en la que sus empleados, su gente hace negocio, porque forma parte de esa cultura empresarial. Pero realmente en todo este entorno, al final, y digo una cosa, desde nuestra experiencia es lo más complejo, ¿vale? O sea, generar esa cultura de cumplimiento es sumamente complejo. Una evaluación de todo el sistema, así que lo realiza el órgano de cumplimiento y es el informe que remite al Comité de Auditoría, al Comité Mixto de Auditoría de Riesgo. Es un informe en el que se intenta de evaluar pues, la eficacia del sistema. Y una mejora continua. La norma que ha citado antes Caridad, la norma UNE 19.601, la lástima es que se apareció en 2017, entonces nos cogió un poco ya con bastante cosas desarrolladas, pero no está sirviendo en ese proceso de mejora continua. Es decir, realmente hay cosas que no teníamos previstas en su momento y que se van poco a poco incorporando conforme vamos viendo las necesidades, ¿no? Yo les quería trasladar algunas lecciones aprendidas y voy a pasar muy deprisa porque algunas de ellas ya se han dicho. Cumplimiento normativo llegó para quedarse. Creo que coincidimos casi todos, ¿sabes? No es formal, es real, también se ha dicho. Es decir, hasta hace no mucho tiempo había gente que pensaba, dice, no, yo tengo el mamotreto ahí y cuando me pidan yo lo enseño y ya está resuelto el tema. No, pues no, eso no es así. Y el modelo, también lo había hablado, y el modelo debe ser proporcional. Es decir, la propia norma, 19.601, en muchos apartados habla de la proporcionalidad, ¿vale? Es un proceso interno, es decir, hay que ir interiorizando ese cumplimiento normativo dentro de toda la cultura del negocio. Necesita una gestión especializada, es decir, aunque la función de cumplimiento esté interiorizada, debemos de contar con apoyo de fuera, o sea, sin duda ninguna. Es decir, no somos especialistas, ahí lo digo, no podemos saber de todo, ¿vale? Y menos en una empresa de 300 personas. Cuando si me bajo a una empresa de 10 o de 20 o de 50, pues con mucho más motivo, ¿no? Es decir, hay que recurrir a externos, ¿vale? Debe ser una función completamente independiente de lo que es la dirección de la empresa, tiene que reportar directamente al máximo órgano de administración. Necesita dotación de personal, ahí vuelvo a repetir lo del apoyo externo,
y además tiene que tener facilidad para entrar absolutamente en toda la documentación y en todos los procesos de la empresa, porque si no realmente no estaría cumpliendo en ningún momento con su función. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues lo que digo ahí, debemos de hacer todo lo posible en nuestras empresas para evitar que se cometan delitos, que además puedan ser imputados a la empresa. En definitiva, porque cuando entremos ante el hoy, y tan solo le podamos decir que somos inocentes, evitemos que nos responda como Al Pacino a Carlo en El Padrino. No me digas que eres inocente porque eso insulta mi inteligencia y eso no me divierte. Tenemos la obligación de decir algo más. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahí están mis datos. Gracias.